Hola a todos y bienvenidos un día más a C-Compomix, y en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en la gestión y administración de cuentas de usuario de Windows. Para este vídeo vamos a crear, modificar permisos y eliminar usuarios en equipos cliente, siendo más concreto en Windows 10. Vamos a hacer el mismo proceso tanto por la consola CMD como por interfaz gráfica. Para ello existe la opción NetUser, que te permite hacer la administración de cuentas por consola, y NetPLWith para el caso de interfaz gráfica. Te mostraré todo lo que necesitas saber para poder manejar la administración de cuentas y así no preocuparte por tener más cuentas en desuso o que estorben. Sin más dilación, comenzamos. Vale, antes de nada, vamos a comenzar lo que es el proceso por CMD y te voy a explicar un poco en lo que consiste el comando NetUser. NetUser es una herramienta de línea de comandos en Windows que nos permite administrar usuarios y cuentas de usuario. Puedes crear, modificar, eliminar y gestionar diversas propiedades de las cuentas de usuario. Si echamos un vistazo en la wiki, aquí nos marca que podemos añadir o modificar cuentas de usuario o mostrar información sobre dichas cuentas. Este comando se aplica tanto para Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008. Aquí nos enseña un poco cómo es la sintaxis del comando y las opciones y si queremos añadirla en un dominio. Hay varias opciones, si lo queremos activar o no. Si queremos poner algún comentario, si queremos añadir una región, podemos añadir una fecha de expiración. Vale, ya tenemos lo que es la máquina virtual preparada y lo que vamos a hacer es abrir un CMD en administrador. ¿Por qué en administrador? Este comando requiere de permisos de administración, ya que se van a tocar archivos del sistema. Va a modificar parámetros dentro del sistema, lo cual es una opción que requiere permisos de administrador. Vale, primero de todo vamos a utilizar el comando base de NetUser para ver el listado de usuarios que se encuentran activos. Para ello ponemos NetUser, vale, y aparecerá un listado básico de todos los usuarios que actualmente se encuentran instalados. Lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario nuevo. Ponemos la línea NetUser, ponemos el nombre del usuario, en este caso prueba, y de contraseña pues ponemos ABV1234, mismo por ejemplo, y lo tenemos que acompañar con la opción add. Vale, esto lo que va a hacer es añadir un usuario a nuestro sistema. Y si ahora vuelvo a hacer un NetUser, aparecerá el usuario prueba dentro del listado de usuarios del sistema. Ahora, para poder iniciar sesión en ese nuevo usuario, lo que voy a hacer es activarlo. Voy a poner la línea NetUser, el usuario, y con la opción Active Yes. Ahora sí que me dejaría poder iniciar sesión con este usuario. Voy a cerrar sesión y como veis me aparece el nuevo usuario para iniciar sesión. Ahora lo que vamos a hacer es deshabilitarlo para que no pueda acceder. Tenemos que seleccionar el comando NetUser, ¿vale? Ponemos el nombre del usuario, en este caso prueba, y ponemos la opción Active No. Esto lo que hace es, el usuario ahora mismo se encuentra deshabilitado. Ahora, para cambiar la contraseña, ahora tenemos que seleccionar el mismo usuario, ponemos NetUser prueba y cambiamos la contraseña. ¿Cuál podemos poner ahora? Pues vamos a poner una sencilla, ABC 123, así. Lo que acabamos de hacer ahora mismo es al nuevo usuario que hemos creado, al usuario prueba, es cambiarle la contraseña que tenía anteriormente de ABV1234 a ABC123, exclamación hacia abajo. Tras añadir un usuario nuevo y ver cómo se puede cambiar la contraseña, lo que vamos a hacer es eliminar el usuario. Ten en cuenta que a la hora de eliminar el usuario es un proceso irreversible y toda la información que tengas almacenada se perderá. Para ello, hacemos lo mismo, NetUser prueba barra delete. Esto lo que ha hecho ahora mismo es eliminar el propio usuario prueba. Podéis comprobar que ya no está en línea. Otra cosa, independientemente mayúsculas y minúsculas, el comando te lo va a coger. Una vez
terminado el proceso por CMD, vamos ahora a realizar el mismo proceso pero por interfaz gráfica. Para ello, usamos la aplicación de Windows NetPeleWith. Mantén pulsado el botón de Windows y pulsa la tecla R. Te saldrá una ventana de ejecutar y en ella escribe el comando NetPeleWith. Se te abrirá una ventana de control de cuentas y aquí ya puedes modificar todo lo que son los usuarios. Primero de todo, vamos a crear un usuario y para hacerlo, pues como veis, aparecen varias opciones. Agregar o propiedades, ¿vale? En este caso le vamos a dar a agregar para crear un nuevo usuario. Te saldrá una ventana emergente en la que te pedirá iniciar sesión con una cuenta de usuario de Microsoft o una cuenta local. En este caso, vamos a hacer el proceso con una cuenta local. Y ahora te pedirá pues un nombre de usuario, en este caso vamos a poner prueba, como habíamos hecho antes. Como veis, se ha creado ya lo que es el usuario prueba en nuestro equipo. Por defecto, lo crea sin permiso de administrador. Como puedes ver, tengo mi usuario administrador y el usuario que he creado ahora, que se encuentra en el grupo de usuarios. Una vez creado el usuario, lo que vamos a hacer es asignarle permisos. En la misma ventana de cuentas de usuario, vamos a marcar la opción de propiedades. Y en la ventana de pertenencia a grupos, puedes seleccionar por defecto un usuario estándar que te lo pone con una pequeña descripción. Los usuarios con cuentas estándar pueden usar la mayoría del software y pueden cambiar cualquier configuración que no afecte a los demás usuarios. O agregarlo al usuario administrador como si fuera un administrador más del sistema. Luego tienes otra opción, la cual te pone todos los perfiles que Microsoft dispone dentro de tu instalación. Seleccionante como un administrador, usuario avanzado, entre muchas opciones. En este caso te aconsejo que elijas un perfil asociado a lo que tú necesites con ese usuario. Yo en mi caso le voy a darle a permiso de administrador para que me haga funciones como mi administrador. Ten en cuenta también a la hora de cambiar un permiso u otro, estás haciendo con el mismo usuario con el que estás trabajando, te pedirá en algunos casos cerrar sesión para que se apliquen los cambios. Sobre todo si es un cambio de permisos brusco. Si pasas de un perfil de administrador a un perfil estándar. En ese caso sí que te va a pedir que cierres sesión y vuelvas a iniciarla para que se apliquen los cambios. Vale, chicos, y lo último que vamos a hacer, pues una vez creado este usuario, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Ten en cuenta que a la hora de eliminarlo, estés seguro de lo que haces, ya que es un proceso irreversible y conforme eliminas el usuario se pierde toda la información. Vale, pues ya tengo seleccionado lo que es el usuario prueba. Lo que voy a hacer es quitar. ¿Ves cómo te marca aquí? Eligió quitar el usuario prueba de la lista de usuarios, tal. Y también te avisa de que ya no podrá utilizar este equipo. O sea, ya te está avisando directamente de que una vez lo elimines, desaparece todo. Le vamos a decirle que sí. ¿Vale? Y como veis, ya no se encuentra en la lista de usuarios. Para tenerlo más seguro, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, NetUser, y como veis aquí tampoco está. O sea, estas dos herramientas básicamente son la misma. Lo único que una es más por comando y otra es más por interfaz gráfica. Pero la función prácticamente es la misma. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos recorrido los conceptos básicos y algunos trucos útiles para tener un mayor control sobre los usuarios de tu propio equipo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides en darle a like y suscribirte al canal para más contenido relacionado sobre la informática. Un saludo, chicos, y hasta el próximo vídeo.